Los investigadores descubrieron que miembros de los Carabinieri de la Judicatura de Goriza habían manipulado y eliminado pruebas en un intento de implicar a extremistas de izquierdas. Fue en realidad todo el aparato del Estado en su totalidad el que tapó los movimientos de estos neofascistas que llevaron a cabo la masacre. Vincenzo Vinciguerra cumple cadena perpetua por el atentado de Peteano. Pero cuando declaró ante el tribunal a mediados de los 80, mantuvo que él y su grupo de derechas estaban protegidos y financiados por una organización más importante en la sombra, relacionada a los más altos niveles con los servicios secretos del ejército. En su momento las declaraciones de Vinciguerra fueron desoídas, pero Casson, que le había llevado a juicio, siguió investigando. En 1990 tuvo acceso a los archivos del Servicio de Inteligencia Militar italiano y descubrió inesperadamente documentos que revelaban una organización de alto secreto. Descubrimos la existencia de una estructura clandestina secreta dirigida por el jefe de los servicios secretos italianos, cuyo nombre en clave era Gladio Stay Behind. Casson descubrió documentos que relacionaban a esta fuerza misteriosa con la OTAN. El primer ministro italiano, Giulio Andreotti, se vio obligado a explicarlo en público, provocando un monumental escándalo en toda Europa. Admitió que esa organización secreta, Gladio, existía y reveló que formaba parte de una red mucho más amplia de ejércitos Stay Behind secretos, coordinados por la OTAN en toda Europa durante la Guerra Fría. Resultó que Gran Bretaña y los Estados Unidos habían entrenado y reclutado en secreto a civiles y militares en numerosos países de Europa. Su papel, según la versión oficial ofrecida por Andreotti, era formar un movimiento de resistencia en caso de una invasión soviética. El Stay Behind en Europa fue organizado por la OTAN. Se pretendía crear una organización que, en caso de una invasión soviética de Europa Occidental, tuviese en cierta medida una estructura. Una estructura que pudiese llevar a cabo operaciones clandestinas y mantener el contacto con las potencias occidentales. Era una época muy diferente de la actual. Estábamos todavía en plena Guerra Fría, estábamos en plena confrontación entre el este y el oeste. Europa estaba verdaderamente dividida en dos. La gente siempre estaba pensando en una posible confrontación entre la OTAN y los países del Pacto de Varsovia. La Guerra Fría, en ese sentido, es un periodo en el que no hubo paz. Esta era una guerra fría, y la gente en la Guerra Fría moría de diferentes maneras. La conferencia de Yalta de 1945 había dividido al mundo en dos bloques. Aliados y soviéticos no se detendrían ante nada para mantener su influencia en sus respectivas esferas. En los primeros años posteriores a Yalta y al final de la Segunda Guerra Mundial, los temores de los Estados Unidos se basaban en la brutal ocupación por parte de la Unión Soviética de los países del este de Europa y de Alemania del Este. Russia's gigantic military machine stood almost intact, by far the biggest still left in the world. La principal preocupación de los aliados era que los soviéticos avanzasen sobre el resto de Alemania y que incluso cruzasen el Rin. El historiador Daniel Ganser es el primero que ha analizado las redes Stay Behind que había en Europa. Los mandos de la OTAN sabían que la Unión Soviética tenía muchos recursos humanos en suelo europeo, de modo que podría llegar muy rápidamente al Atlántico. Y si se produjese esa situación, tendrían que volver a acceder al territorio, y eso era difícil. Así que se dijeron, ¿por qué no lo hacemos antes? Creamos escondites de armas, ponemos armas, munición y oro, todo lo necesario en esos escondites. Así tenemos a personas ya entrenadas y que ya se conocen, y podrían estar muy activas en caso de una invasión soviética. En términos generales, una organización, una vez creada, nombraría a individuos de confianza que serían reclutados para participar en el Stay Behind. Después, recibirían entrenamiento, y algunos irían a Inglaterra, a Fort Monckton, donde están las instalaciones de entrenamiento de las SAS, en las afueras de Gosport. Allí les enseñarían técnicas de espionaje, comunicaciones clandestinas, exfiltración, técnicas de infiltración, y aquellos que terminasen el curso volverían a sus actividades normales. Muy probablemente actuarían como reservistas.
El concepto Stay Behind nació de la experiencia en la Segunda Guerra Mundial de la Ejecutiva de Operaciones Especiales, una rama del servicio secreto británico MI6. La Ejecutiva de Operaciones Especiales tenía como función principal el sabotaje en Europa. Trabajaba con redes en Francia, Bélgica. Su intención era desbaratar las líneas alemanas de suministros, volar trenes, etc. Poco después del final de la guerra, estas mismas redes se volvieron contra los rusos. Los estadounidenses llegaron a finales de la década de 1940 con un montón de dinero. Tenían los recursos, tenían el equipo, podían superar al MI6 en todos los campos. We're going to send the men who can train them to fight that kind of war. And we have these men, experts in this kind of guerrilla warfare? You bet we have. Las investigaciones parlamentarias en Bélgica e Italia descubrirían posteriormente que las redes Stay Behind estaban dirigidas por los servicios secretos locales en estrecha cooperación con la CIA y el MI6 en más de 15 países europeos, entre ellos la neutral Suiza y Austria. En cada país, la red tenía su propio nombre: Gladio en Italia, SDRA8 en Bélgica. En Alemania se llamaba Überrollagenten. Los soldados de a pie de Gladio fueron reclutados en toda una variedad de frentes. No es posible estereotipar a las personas que participaron en Gladio, porque varían de país a país. El tipo de persona también varía dependiendo del terreno, de modo que podrían ser guardas forestales que trabajaban en las montañas o en los bosques, esquiadores, quién sabe, y en otros lugares eran claramente más urbanos. La mayoría estaban convencidos de que el comunismo era una amenaza, de modo que eran gentes de derechas, a veces de extrema derecha, pero también teníamos conservadores, católicos que solo querían defender a su país. Hombres como Franco Bortolomeoli, un técnico y paracaidista aficionado de Bolzano, en el norte de Italia. A principios de la década de los 60 yo tenía 19 años y simplemente por la aventura me apunté a un curso de paracaidismo. Un día el presidente de la asociación se me acercó y me dijo: si nuestro país fuese invadido por una potencia extranjera, ¿estarías dispuesto a hacer algo? Yo inmediatamente contesté que sí. Bien, ha sido aceptado. Pregunté: ¿aceptado por quién? Cuanto menos sepas, mejor. Nuestra función no era detener al Ejército Rojo porque no habríamos sido capaces de detener a nadie, sino ayudar a la gente que viniese a ayudarnos a entrar en territorio ocupado. Durante el entrenamiento, nos dijeron que un día concreto, a 1 hora y 1 minuto concretos, llegaría un avión del que saltarían 1 o 2 equipos de soldados, ingleses o americanos, fuerzas especiales que entrarían en acción. La hipótesis era que tal vez tendrían que tomar un cuartel del ejército invasor. Al igual que en Italia, la red belga Stay Behind se entrenaba en secreto durante maniobras militares regulares. Jean-Claude Marlet era el comandante del cuartel de Bielsam. En los años 80, esta era la sede de las maniobras de entrenamiento anuales del ejército belga, denominadas Oesling. En las maniobras Oesling participaban efectivos de Bélgica, de Luxemburgo y de las fuerzas especiales estadounidenses destinadas en Alemania. De modo que había efectivos tradicionales, pero también secretos, efectivos ocultos, efectivos con motivaciones y técnicas extremadamente confidenciales. Eran unas maniobras prácticamente secretas. Sin embargo, se realizaban dentro de actividades absolutamente regulares. Pero lo que ocurría durante las maniobras era otra cosa. Lucien Disler era miembro del Stay Behind belga y responsable de la logística durante las maniobras. Yo era un patriota y anticomunista convencido. Yo estuve con quien me lo pidió. No sé si fue el Ministerio de Defensa quien me lo pidió, o si fue la OTAN, o si fueron simplemente los estadounidenses. No es mi problema. La noche del 12 de mayo de 1984, el cuartel Ratz en Bielsam, al este de Bélgica, fue atacado por un grupo de hombres perfectamente entrenados.